Bien, el título del mensaje es Otro año ya se ha ido. Y esto me suena a una parte de una canción de los Bukis, ¿verdad? No sé cuánto la hayan escuchado o el único mundano soy yo, pero bueno, no se preocupe. Bien, hermanos, bueno, Dios nos está permitiendo casi concluir un año más, pero quiero que note algo muy importante. La vida es corta, hermanos. La vida es demasiado corta. Yo haciendo memoria y bosquejando este mensaje, me acordé que al parecer el niño más pequeño que tenemos aquí, yo pensaba en Daniel, pero no está, está Danielita también. Pero ¿qué pensemos? ¿7 años? ¿8 años? Hasta el adulto que tenemos de 80 años, si no decir un poquito más. Mis hermanos, pero yo creo que si les preguntamos al niño o a la niña más pequeña o al hermano más mayor, ellos nos dirán que el tiempo se les ha ido rápido. Y es una verdad, el tiempo se va rápido. Por ello nosotros necesitamos utilizar el tiempo que tenemos de una manera sabia. Y esto nos hace preguntarnos cómo estamos usando nuestros tiempos. ¿Cómo estamos viviendo el día a día? Estamos a horas de concluir el año 24 y si Dios nos permite comenzar el año 25, pero ¿cómo estamos viviendo nuestros tiempos? ¿Sabiamente? ¿Lo estamos haciendo sabiamente? Necesitamos entonces dedicar su vida, dedicar sus días, como lo menciona hace un momento que leíamos el Salmo número 90, versículo número 12, enséñanos, dice, de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Un día a la vez? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Solamente por vivirlo? Es decir, ya me levanté, voy al trabajo, hago mis actividades. La palabra de Dios dice, enséñanos de tal modo, es como decir, de tal manera a contar nuestros días. Pero no solamente es vivir un día a la vez, sino que el vivir es que traigamos al corazón la sabiduría que proviene de Dios. De esa manera nosotros necesitamos vivir en un mundo caído. Ahora, vamos a enfocarnos un poquito sobre la nación de Israel. Esta nación no tuvo sabiduría para saber cómo terminar su recorrido de Egipto hasta la tierra prometida. No tuvo sabiduría. Porque lo que tuvieron que haber hecho en meses o en un año, los llevó a concluirlo en 40 años. Viviendo en el desierto, deambulando, caminando infructuosamente, eso es lo que hicieron. ¿Cómo has vivido este año? No quiero pensar que estabas como la nación de Israel, dando vueltas en círculo y no salías del mismo lugar. Y fíjense algo muy curioso. Bueno, no tanto curioso, más bien algo cierto porque está en la palabra. Cuando ellos salieron de ese lugar, no solamente iban caminando a la deriva, lo que tenían que haber hecho en cuestión de meses, se les prolongó demasiado tiempo, por 40 largos años, pero siempre se les dijo que iban a un lugar en específico. Un lugar en el cual ellos no iban a vivir simplemente ahí, sino que iban a disfrutar de ahí, de todas las cosas. Como lo dice en Éxodo capítulo 3, versículo 17, la última parte nos dice que iban a una tierra que fluye leche y miel. Este concepto de esta tierra que fluye leche y miel nos habla de prosperidad. Iban a un lugar donde Dios los iba a bendecir no solamente con migajas, sino una bendición a manos llenas. Y yo quiero hacerte esta pregunta, otra pregunta más. ¿Cómo estás viendo terminar otro año más? Muchos de nosotros solo vemos pasar año tras año y ¿saben qué? Pero no salimos del mismo lugar. Hay algunos que no crecemos, hermanos, y no me refiero a una edad, no crecemos espiritualmente. Seguimos anclados. Seguimos a veces todavía más pequeño que un niño que está tomando la clase aquí afuera. Pero ¿cómo estás viendo terminar otro año más, hermanos? Hace un momento yo decía, es triste saber que es el último domingo de este año y la última reunión de este año
y la iglesia no está donde debería de estar. Su corazón está en otro lugar. Y no me preocupa tanto su corazón, sino su persona que está en otro lugar, porque hay otros intereses personales antes de estar en este lugar. Entonces, la proposición de mi mensaje es esta, mis hermanos. Año tras año, pero no todos los que están caminando contigo van a crecer a tu altura espiritual. Todos podemos estar aquí. Yo escuchaba un mensaje en la mañana de Josías, y decía, hermanos, yo aquí les digo a todos hermanos. Dice, pero yo no sé cuántos sean verdaderamente cristianos. Dice, yo no lo sé. ¿Cuántos verdaderamente sean cristianos? Dice, yo les puedo decir a todos, pero el que conoce verdaderamente quién es usted, es Dios. Y Dios sabe si usted es o no es, porque muchos, dice, me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y el Señor, ¿qué va a decir? Apartados de mí. Entonces, mis hermanos, necesitamos entonces crecer a la altura espiritual. Aunque no todos van a estar de acuerdo contigo o conmigo, pero sí necesitamos crecer. Esa fue la problemática que enfrentó el pueblo de Dios cuando mandó a Josué y a Caleb, junto con 10 personas más, a explorar la tierra. 10 espías de ellos regresaron y desanimaron al pueblo. No estaban creciendo todos igual. Al igual que aquí, no todos estamos creciendo. Y eso fue lo que le pasó a la nación. 2 de ellos, entusiastas, animosos, con una fe puesta en el Señor, con una confianza en el Señor, y diciendo, vamos, tomémosla, es nuestra, el Señor ya no la dio. Mas, sin embargo, 10 de ellos estaban en contra y terminaron por desanimar al pueblo. Y aquí te hago 2 preguntas más. ¿Qué quiero que suceda en mi vida el próximo año que viene? ¿Qué quiero que suceda? Y de lo que usted piense en este momento de qué quiere que suceda, viene la segunda pregunta. ¿Qué pequeño paso puedo dar hoy hacia ese propósito? Y fíjense, hace un momento nuestra hermana dice, oremos por los propósitos. Pero, ¿qué es lo que anhelo yo? ¿Qué es lo que quiero yo en mi vida? ¿O qué quiero que suceda el próximo año? Pero para que suceda eso, entonces yo necesito dar ese pequeño paso para lograrlo. Cuando estábamos quejando el mensaje, yo estaba pensando muchas cosas. Entre una de ellas dije, voy a pasar a un hermano y dice, hermano, ¿qué quiere usted de su vida en un minuto el próximo año? El próximo año. Para ver dónde estaba su corazón o decir, porque a lo mejor muchos dicen, yo quiero un mejor trabajo, yo quiero dinero, yo quiero esto. Y yo no sé si alguno iba a decir, bueno, yo quiero ser más fiel con el Señor. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, muchas veces nosotros, ¿qué queremos para el próximo año? Ya no le digo qué metas, qué logros, qué propósitos, qué anhelos en el corazón. Simplemente qué quiere que suceda en su vida el próximo año. Y no lo piense en cuestiones de que va a emprender negocios, que va a hacer esto o aquello, no. Piénselo más bien qué quiere que suceda en su vida, pero para que le sirva al Señor. Para que usted tenga más compromiso con el Señor. Para que usted ponga en primer lugar al Señor antes que otras cosas. Otro año ya se ha ido, hermanos, y cómo lo has vivido, pero lo más importante, ¿cuánto confías en Dios en que Él te introducirá al nuevo año? ¿Cuánto estamos confiando en que Él nos va a introducir a ese nuevo año? Porque no sabemos. Ahorita estamos aquí, en un momento más no lo sabemos, pero necesitamos confiar de que si entramos el próximo año, va a ser por la bendición, por la misericordia del Señor. No por tu suerte. No, hermanos. No por el destino tampoco. Por el Señor. Y aquí vamos a mirar entonces 3 puntos de ellos, hermanos. El primero de ellos. Otro año ya se ha ido y no hay cambio de mentalidad, aunque esté en la iglesia.
Vamos a hablar de la nación de Israel porque ese es nuestro enfoque, pero también vamos a ver su negligencia al cambio de mentalidad y de su ineficacia, de su temor a la obediencia y a la falta de credibilidad a Dios, y que los hizo volver hacia atrás en un recuerdo fatídico. ¿Cuántas veces nosotros no hemos vuelto al pasado? ¿Y cómo es que volvemos al pasado? Con un recuerdo, hermanos. Algo que te sucede. Si tienes una discusión en casa, vuelves al pasado y sacas del closet de ese mal recuerdo y comienzas a expresarlo. Es que esto y esto otro. Pues lo mismo le pasó a la nación de Israel. Yendo rumbo a la tierra prometida, le sucedió algo fatal a ellos. Por no tener confianza, no tener una mentalidad diferente, entonces ellos volvieron hacia atrás. Y al volver hacia atrás estaban creando una dependencia en la vida de alguien más. ¿En quién estaban creando esa dependencia la nación de Israel? En Egipto. ¿De dónde habían salido? De Egipto. ¿Hacia dónde querían volver? A Egipto otra vez. A veces nosotros hemos salido del mundo, entre comillas, pero cuando nos pasa algo difícil, ¿a dónde volvemos? Al mundo. Si alguien que tuvo un problema, a veces dice, bueno, pues voy a ir a refugiarme en el alcohol para que se me olvide esto. ¿A dónde volvemos? Al mundo. Entonces, Egipto, la nación de Israel en Egipto fueron tratados inhumanamente. Mas, sin embargo, eso no les cambió su mentalidad a ellos. Dice Éxodo capítulo 2, versículo 23, dice, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, dice, y clamaron y subió el clamor a Dios, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. ¿Cómo estaban ellos viviendo ahí en la nación de Israel? Difícilmente, en servidumbre. ¿Cómo estabas viviendo tú sin Cristo? En servidumbre, en esclavitud a alguien, a X pecado, pero estabas bajo servidumbre. Entonces ellos eran los esclavos, donde a ellos se les impusieron cargas muy pesadas, fueron pisoteados. Sin embargo, Dios los sacó de ahí para introducirlos a una nueva tierra. El problema es que ya estando ahí, mandó un grupo a inspeccionarla. Dice Números 13, versículo número 2. Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Los envió, pero a mí lo que me impacta es esto, hermanos, la cual yo doy a los hijos de Israel. El Señor les estaba confirmando que a la tierra que ellos iban a ir a inspeccionarla, era de ellos. Era de ellos. La promesa estaba dada desde Abraham. La bendición estaba dada. Que todo lugar que pisare tu planta iba a ser de bendición. ¿Cómo quieres entonces tú y yo entrar el próximo año? ¿Cómo queremos hacerlo? No vas a mandar espías porque difícilmente podemos ir al próximo año, ¿verdad? Faltando horas. Pero sí tenemos la bendición de Dios. Amén. ¿Somos sus hijos? La receta es fácil, hermanos. Busca primeramente el reino de Dios y sus justicias, y todas las demás cosas vendrán. No necesitas ir a que te lean las cartas. No necesitas nada más. Necesitamos pegarnos a la palabra. No necesitas mandar espías para ver qué va a suceder el próximo año. Necesitamos confiar en el Señor, hermanos. Pero ¿qué pasó cuando ellos regresaron de ese reconocimiento de la tierra de Canaán? Para ellos fue de impacto. Lo que ellos pudieron ver allá les impactó. ¿Qué apreciaron? Ciudades fortificadas, una tierra verdaderamente fértil, gente ahí. Y también ahí vieron gente de la familia de Anac, y también vieron fruto. Reconocieron que en verdad era una tierra que fluye leche y miel. Ellos pudieron constatar que era una tierra que fluye leche y miel.
¿Qué pudiste tú constatar en este año que estamos terminando? En tu vida personal, en tu familia, en la iglesia. Ellos pudieron ver que era un lugar que sí fluía leche y miel, era un lugar de prosperidad. ¿Nosotros qué hemos visto en este año? ¿Ha sido bendecido? ¿Ha sido guardado? ¿Ha sido protegido? Hemos sido, hermanos, bendecidos por el Señor. Para poder ser bendecidos, lo único que ocupamos es el Señor en nuestras vidas, hermanos. No necesitamos nada más. Ni necesita pegarle al gordo. Solamente necesita la bendición de Dios. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia, hermanos. Eso es lo que necesitamos nosotros nada más. El problema era que su manera de pensar, su mentalidad de conformismo y mediocridad, les fue muy difícil cambiar. Así que regresaron impactados de lo que ellos vieron allá. Y la circunstancia les hace sentir verse en una postura desventajosa, teniendo su mentalidad bloqueada. No regresaron. Lo que dijo el Señor era cierto. Vimos que era una tierra de leche, que fluye leche y miel. No. Pero lo que vieron, lo invirtieron, tergiversaron la bendición de Dios. Números 13:33. También vimos allí gigantes, hijos de Aná, raza de gigantes, y éramos nosotros, dice, a nuestro parecer, la conmiseración de lástima, hermanos. ¿Cuántas veces nos queremos tirar al suelo, hermano? Muchas veces. Ellos dicen, a nuestro parecer, como langostas. Eso es nosotros mismos, así nos calificamos con esos adjetivos. Y termina diciendo, y así les parecíamos a ellos. A veces nosotros no podemos ver la bendición de Dios como debería de fluir, porque nosotros no le creemos como tal, hermanos. Hay tantas cosas que nos impiden a caminar por fe, en obediencia, en dependencia del Señor. ¿Cuántos no estamos aquí en esta iglesia que nos podemos identificar como esa nación de Israel? Menospreciándose, y a veces nosotros decimos, es que yo no puedo servir en ese ministerio. Es que a mí me da mucho nervio pasar al frente. A mí también, hermanos. Si no, pregúntale al hermano Santiago, ¿cómo le fue en Nautlán, hermano? No se siente uno cómodo, y menos con una iglesia que no conoces. Hermanos, y a veces nosotros rehusamos. Yo ese ministerio no. Hermanos, y a veces decimos, es que yo no soy la persona preparada, es que yo no sé hablar. Algunos no han orado en esta iglesia en el tiempo que tienen, hermanos. Esto es imposible, que no puedan estar orando, porque mostramos el temor, la inseguridad, todo. Y esto es porque muchas veces estamos alimentándonos más del mundo que a veces del mismo Dios o de leer su palabra, hermanos. Por eso a veces no podemos cambiar nuestra mentalidad mediocre y conformista como le estaba pasando a la nación de Israel. Estamos en esa misma postura. ¿Saben cuánto tiempo ellos estuvieron viviendo en Egipto? Y todo ese tiempo que ellos vivieron ahí, eso influyó demasiado en la vida de ellos. Éxodo 12:40. Y los hijos de Israel habitaron en Egipto, fue por 430 años. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que tú y yo adoptemos costumbres, modismos, expresiones, maneras de vida, arrogancia, egoísmo y codicia de las personas con las que convives? ¿Con cuánto tiempo tú adoptas costumbre de ellos? Ellos estuvieron 430 años. Con las personas que pasas tú más tiempo, si no tienes una madurez, te vas a dejar influenciar mucho con la persona que convives. Su manera de hablar, su manera de expresarse, su positivismo o negativismo, su arrogancia, su soberbia. ¿Cuánto tiempo tienes que convivir con él? A veces hasta en lo mínimo. Ellos estuvieron 430 años, hermanos. ¿Pero qué nos dice Jeremías a nosotros? Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos.
Pero a veces nosotros somos cristianos a la secreta, que no estamos influyendo en la vida del que está al lado nuestro, hermanos. Más bien ellos están influenciándonos a nosotros. Ahora, de una manera metafórica o figurada, Egipto representa al mundo caído. Y escucha hasta qué grado influyó mucho en sus mentes que ellos se sentían atraídos volver hacia atrás. Números 14:1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. ¿Ese tipo de mentalidad sirve dentro de una iglesia, hermanos? No. Claro que no sirve. De repente, hermanos, vamos a querer hacer esto por el bien de la iglesia, fíjense. No, hay alguien que va a decir: no, ustedes acomodan esto a su antojo. Siempre va a haber una mentalidad, ¿verdad, mis hermanos? Por no querer avanzar. De la misma manera, mis hermanos, ¿por qué nos es fácil entonces a nosotros volver al pecado o hacia atrás? ¿Saben por qué? Porque pasamos demasiado tiempo en Egipto. O dicho de otra manera, pasamos demasiado tiempo conviviendo con la gente del mundo, o a veces escuchamos más lo que está en el mundo, hermanos. Porque el mundo representa metafóricamente a Egipto. Mateo 6:21 dice: porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Santiago 4:4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Hermanos, no sé cuántos de los que estemos aquí a veces pasamos mucho tiempo en el mundo, pero también a veces descuidamos las reuniones. Y algunos no las descuidamos. Y algunos sí tenemos tiempo congregándonos. Pero preguntaría esto: ¿cuántos cambios ha habido en tu manera de pensar? ¿Cuántos cambios ha habido en tu manera de ser? ¿Cuántos cambios ha habido en la manera de realizar las cosas? ¿Cuántos cambios ha habido? El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Romanos en el capítulo 12, versículo 2, nos confronta diciéndonos: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio, dice, de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Biblia, lenguaje sencillo, nos dice: y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Necesitamos entonces cambiar de manera de ser y de pensar, hermanos. Cuando tú y yo nos dejamos influenciar por Dios en nuestra manera de pensar o en nuestra manera de vivir, debemos dejar de ser nosotros mismos y llenarnos más de Él. Eso fue lo que expresó el último profeta llamado Juan el Bautista. En Juan 3:30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿Quién me va a ayudar a mí en mi manera de pensar y de actuar y de proceder? Si yo dejo crecer más a Cristo y menguo yo en mi yo, va a ser las cosas diferentes. Voy a cambiar mucho mi manera de pensar. Entonces, mi hermano, para que tú entres el próximo año, debemos dejar mucha de nuestra negatividad infructuosa. Y debe dejar mucho de usted mismo y de pensar. Porque siempre estamos maquinando adelante, ya sea favorablemente o ventajosamente o desfavorablemente, con necedad y con negligencia.
Pero Dios no puede hacer nada ahí en un corazón oscuro y ensoberbecido, hermanos. Necesitamos dejarnos cambiar muchas actitudes nuestras. Dice Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Necesitamos entonces dejar de andar como anda la gente que no tiene a Cristo en su corazón, porque ellos andan únicamente en la vanidad de su mente, con un entendimiento oscuro, hermanos. Eso no nos va a ayudar. Cambiemos nuestra mentalidad. Esto me lleva a mi segundo encabezado, que dice, otro año ya se ha ido y abandono los compromisos con Dios y la iglesia. La nación llegó al lugar que tenía que entrar y poseer la tierra. Así que fueron 12 espías desde cierto lugar en específico para inspeccionarla, donde no deberían de abandonar el compromiso de espiarla. Dice Números 13:3, y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. ¿A dónde los mandó Moisés? Desde un lugar en específico, hermanos. Cuando Dios da una indicación, no te va a mandar a la deriva. Dios va a poner en ti el sentir hacia dónde. O dicho de otra manera, el Espíritu Santo te va a conducir. Cuando tomó a Abraham de Ur de los Caldeos, mis hermanos, le dijo que lo llevaría a una tierra que le iba a mostrar él. Pero no se lo llevó a la deriva, porque le iba mostrando hacia dónde lo iba a llevar, hacia dónde lo iba a encaminar. Dios es específico, hermanos, porque dice conforme a la palabra. ¿Tú quieres entrar a un nuevo año con la dirección de Dios? ¿Cuál sería la brújula para tu vida? La palabra de Dios. El escuchar mensajes, el escuchar los devocionales que te envían. Hay tanta información actualmente que se está enviando a través del WhatsApp de la iglesia, mis hermanos, que yo no sé cuánto lo están escuchando verdaderamente. Pero los que no lo están escuchando, ¿cómo van entonces ellos a entrar a un nuevo año si no van bajo la palabra de Dios? ¿Cómo le van a hacer? ¿Cuál va a ser su guía, su dirección? ¿Cuál va a ser su brújula? El Espíritu Santo, si no hacemos las cosas bien, lo único que lo estamos haciendo es apagando, hermanos. Necesitamos entonces nosotros esforzarnos, hermanos, en la palabra de Dios. En alguna ocasión, hermano, que has estado enfermo, o que te has sentido cansado, o que te has sentido aburrido, desesperado, ¿has abandonado algo? ¿Has abandonado algo? Sobre todo cuando estamos enfermos. Y te puedo decir, si tú estás enfermo, ¿has dejado de ir a trabajar? ¿O has dejado de ir a algún convivio? ¿A un momento de diversión? ¿Incluso a la misma escuela? Hay veces que no, ¿verdad? Si tienes un examen en la escuela, así te sientas lo más mal, si estás enfermo, lo que haces es ir, ¿no? Y dices, a ver qué pasa. Y yo te preguntaría, ¿por qué te es fácil abandonar los compromisos con Dios? ¿Por qué nos es fácil abandonar los compromisos con Dios? Si con el hombre no le fallo. Es lunes, no me siento bien, tengo que ir al trabajo y tengo que ir, hermanos. Pero ¿por qué me es fácil abandonar los compromisos con Dios? Porque Dios no está en ese momento, digamos, físicamente para verlo. Y porque mi jefe a lo mejor sí lo tengo que ver y ¿cómo le explico que no? Hermanos, Dios te da el privilegio de que le sirvas en algún ministerio de la iglesia. No lo cambies, no lo abandones.
Así como no abandonas todas aquellas cosas que tienes compromisos aquí en este mundo, hermanos. Por nada los abandonas, pues tampoco abandones al Señor. Dice la carta que escribió el apóstol Pablo ahí en Romanos 1:23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. ¿En qué has cambiado la gloria de Dios? ¿O por qué la has cambiado? ¿Por qué la cambiarían los hermanos que no vinieron hoy? Cada quien la cambió de diferente manera. Algunos justificadamente, pero otros injustificadamente, hermanos. Pero cambiaron la gloria del Dios incorruptible por cosas corruptibles. Tú sabes en lo personal en qué las has cambiado muchas de las veces. Y también sabes por qué has abandonado la gloria de Dios por otras cosas que no valen la pena. Necesitamos serle fiel. Como nos anima ahí la palabra en Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Cuando los espías recorrieron la tierra prometida, tuvo que ser en un tiempo considerable. Y ese tiempo considerable fue un tiempo de prueba, como lo dice ahí Números 13:25. Y volvieron a reconocer la tierra al fin de 40 días. Ese número 40 es un simbolismo de prueba. Así como lo tuvo Jesús, cuando fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser probado. Así como fue Noé cuando construyó el arca y que se vino el diluvio, que llovieron 40 días y 40 noches. Un momento de prueba, un número de prueba. En esa inspección además traería ellos muestras, evidencias, además de lo que mirarían allá para compartir con la nación de Israel. Y de ellos dependería si seguían o abandonaban los compromisos con Dios. Números 13:26 dice, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Muchas veces de lo que se dice, mis hermanos, depende de nosotros. Si escuchamos un mensaje y lo sentimos que fue agresivo hacia mi persona, a veces decimos, yo ya no voy a ir. O a veces el esposo o la esposa, a lo mejor en otras iglesias nos dicen, ¿qué me contaste? Porque parece que todo me lo decía a mí. Y a veces uno dice, ya no voy a ir. Abandonamos el compromiso. Y estos varones que fueron a espiar la tierra en 40 días, cuando ellos llegaron, pues sí mostraron todos, pero de lo que dijeron, no fue para decir, entremos, poseamos la tierra, sino hicieron todo lo contrario. Entonces, cuando usted se enfrente a una decisión difícil, hermano, no permita que lo negativo le haga perder la vista de lo positivo. No ponga su mirada en el pesimismo. Dice Números 13:31, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerles tierra que tragan a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella, su nombre es de grande estatura. Más de alguno te va a decir, hiciste las cosas mal, ¿eh? A lo mejor no hacías bien el templo, no hicieron las cosas correctas, o no dirigiste de la manera correcta, o dijiste una cosa por otra. Que esto no sea de desaliento para que abandonemos los compromisos con Dios y con la iglesia, hermanos. O que también digas, es que yo tengo mucho trabajo y la verdad yo no puedo ayudarles en eso. Porque siempre va a haber compromisos afuera de la iglesia que nos van a hacer abandonar el verdadero compromiso con Dios. Necesitamos entonces evaluar las opciones cuidadosamente. No permita que las dificultades sean más grandes o que tengan más potencial y que los cieguen, mis hermanos.
No permitamos eso. Nosotros confiemos en el poder de Dios para ayudar en la iglesia y no abandonar el compromiso de servir dentro de la iglesia, hermanos. Te preguntaré, ¿cuántas veces vienes entre semana al templo? Usted sabe las veces que tenemos reunión. Miércoles, domingos y el último viernes de cada mes. Y actualmente que a los varones se nos agregó el martes. Pero ¿por qué cuando viene usted a este lugar, a veces le es más fácil abandonar el compromiso ante Dios y ante la iglesia? ¿Por qué no cambiamos nuestra mentalidad y nuestra manera de pensar incorrecta? Porque aún somos, ¿saben qué? Dominados por la carne y sus acciones y sus reacciones a la vez. Dice 1 Pedro 1:14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, hermanos. Algo que yo he podido percibir, que muchos dicen, bueno, ya fui el miércoles, ya no voy el domingo, ¿verdad? Como que traemos arrastrando el compromiso donde íbamos anteriormente, que era una sola vez entre semana, y decimos, como que yo ya fui y soy de una sola vez, ¿no? Pero hermanos, no abandone el compromiso con Dios y con la iglesia. Y esto me lleva a mi último encabezado. Otro año ya se ha ido y tome ánimo delante de Dios y de la iglesia. 10 espías miraron humanamente. No pudieron entender que desde que Dios escuchó su clamor por la servidumbre en la que estaban, ¿cuál servidumbre? Cuando estaban en Egipto, les levantó un libertador, y este libertador fue hasta Egipto, y desde ahí estaba el compromiso de sacarlos por parte de Dios. ¿O no fue así? Sí. Les envió a Moisés. Después de mucho tiempo, de 40 años de Moisés, que también fue un momento de prueba, porque Dios ahí estuvo trabajando en su corazón. Pero les levantó un libertador. Y cuando les levantó ese libertador era para introducirlos a una nueva tierra, esa tierra de prosperidad, esa tierra de bendición, señalada, como lo dije anteriormente, que fluye leche y miel. Así que los líderes Moisés y Aarón se mantuvieron al margen y siempre firmes, en una actitud de reverencia, de sumisión, de humildad, y después de escuchar con esos hombres que no tenían ánimo para ir a tomar la tierra prometida y que tampoco tenían la confianza en Dios, esto pudo percibir Aarón y Moisés. Toda esta situación, mis hermanos, ¿a qué llevó entonces a Moisés y Aarón? Números 14:5. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Hermanos, cuando haya desavenencias dentro de la iglesia, lo más sano no es decir, pues le voy a contestar al hermano, yo también lo voy a confrontar, yo tampoco tengo pelos en la lengua para decir las cosas. No, hermanos. Tomemos la actitud que hizo Moisés y Aarón. Se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud con la intención de orar, de rogar al Padre. Ahora, solo 2 de ellos fueron quienes junto con Moisés y Aarón creyeron y confiaron en Dios para ser introducidos a la nueva tierra. Era con la confianza de que Dios ya se las había dado. Por ello hubo indignación de parte de estos 2 espías. Nos referimos, como dice Números 14:6, y Josué y Caleb eran de los que habían reconocido la tierra. Dice, y rompieron sus vestidos y hablaron a la congregación diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra,
escúcheme esto, porque nosotros los comeremos como pan. ¿Qué estaba haciendo Josué y Caleb? Cobrando ánimo, hablándole a la congregación. ¿Qué necesitamos hacer en las iglesias, mis hermanos? Necesitamos cobrar ánimo, confiar en el Señor. Ellos confiaron que se los iban a comer como pan. Dice, a su amparo se ha apartado, dice, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Hermanos, el Señor a ti y a mí ya nos rescató. ¿Por qué no cobrar ánimo? Solo por un tiempo estaremos aquí en la tierra, donde pasaremos problemas, aflicciones, enfermedades, necesidad, pero sigamos adelante siéndole fieles a Dios y a su iglesia, cumpliendo el ministerio que Dios ha encomendado a nosotros a través de un llamado, hermanos. Sigamos adelante. Hay días que nos hemos visto muy pocos en la congregación, pero cobremos ánimo, hermanos. Cobremos ánimo. No porque no venga el hermano fulano de tal, tú digas, es que ya no viene, yo tampoco voy a ir, han estado yendo muy pocos. No, cobremos ánimo, hermanos, y sigamos adelante. Estamos terminando un año, y si Dios nos permite entrar al próximo año, y nos permita caminar juntos, cobrando ánimo, siéndole fieles al Señor, agarrando compromiso con el Señor, hermanos. Dice Deuteronomio 31:8, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. El Señor va a ir con nosotros este próximo año, hermanos. Amén. No nos debemos intimidar. Confiemos en que Él va con nosotros también. Dice Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. El Señor va a estar con nosotros, hermanos, así como lo ha estado hasta este momento. Y así estará el próximo año, si está dentro de su voluntad. Concluyo el mensaje. Lo que en un principio era como una prueba de los 40 días inspeccionando, al final terminó siendo un castigo por su desconfianza, por permitir dejar pasar el tiempo y no comprometerse a querer entrar en la tierra prometida. Números 14:34 dice, conforme al número de los días que fueron a inspeccionar, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Eso mismo a veces nos está sucediendo aquí. Pasan años y seguimos igual. Como una iglesia a veces infiel, como una iglesia sin compromiso, sin amor al Señor, cambiando todo lo que tiene que ver con Dios y su iglesia por cosas vanas y superficiales, hermanos. Yo les invito para terminar este mensaje, así como la nación de Israel no quiso entrar, dejó pasar 40 largos años en el desierto, hasta que falleciera toda esa generación. No tomemos esa actitud de que nosotros nos volvamos fariseos. A veces no entramos, pero no dejamos entrar a otro más. Porque con nuestra indiferencia de falta de compromiso desalentamos a otros. Pero ¿qué nos dice su palabra en Mateo 18:7? Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Hermanos, no seamos tropiezo para alguien más. Tengamos cuidado de nosotros ser esa piedra de tropiezo para un hermano, para una visita, para quien sea. La palabra dice claramente, hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo.
A veces nos será inevitable que no podamos pasar este año y entrar al año nuevo. Eso tendrá que suceder, hermanos. Pero no sé si tú quieras comenzar este nuevo año como estás terminando este. Solo tú sabes qué tan obediente, qué tan fiel, qué tan comprometido fuiste con Dios. Metafóricamente puedo decir que estamos parados frente al año 2025. Pero ¿qué quieres experimentar o comprometerte con Dios para que todo te vaya bien? La palabra nos dice en Mateo 6:33, fue el versículo que les recité al comienzo de este mensaje, que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cómo quieres terminar? Pero ¿cómo quieres entrar el próximo año? Con la dirección de Dios, busquemos entonces, mis hermanos, cada uno de nosotros, el reino de Dios y su justicia. El Señor se encargará de todo lo demás, hermanos. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, Señor, nos estás permitiendo concluir este año. Faltan horas, Señor, pero confiamos, Señor, de que como iglesia necesitamos cambiar de mentalidad, Señor. Necesitamos, Señor, no mostrar esa falta de compromiso contigo mismo. Y sí también, Señor, cobrar ánimo. No es fácil. A veces nos desalentamos, Señor, por lo que podemos ver, por lo que pasa en la iglesia, pero cobremos ánimo, Señor, para seguir adelante. Busquemos tu presencia, tu rostro, Señor, y seremos bendecidos bajo tu guía, tu dirección, Padre, y tú te vas a encargar de todo lo que a nosotros nos haga falta, porque la prosperidad viene de ti únicamente, Padre, siéndote fiel a ti primeramente, Padre. Te doy gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les siga bendiciendo. Amén.